Hola, buen día. Creo que está grabando correctamente. Hola de nuevo. La clase de hoy vamos a ir finalizando lo que es la unidad número 3. Bien, la unidad número 3, recuerden, es aquella que daba culminación a la cuestión de la sistemática jurídica. ¿Ok? Estructurar la clase y para hacer un poquito más dinámico y menos largo, menos extensa la cuestión, vamos a dividir la clase en 3 videos, tratando de ser lo más breve posible. Bien, en el primer video, en este, vamos a ver lo que es la noción de common law. Bien, vamos a ubicarnos en el tiempo y en el espacio geográfico en el que nos vamos a manejar, pero también sistemáticamente en la teoría que nos interesa. El segundo video, la cuestión de los datos históricos, que van a ver que no son datos solamente de color, por una cuestión erudita que vamos a conocer, sino que entender este sistema de derecho y por qué un sistema de derecho es de determinada forma, hay que recurrir a la historia. Y en el common law, específicamente, esto es cierto. ¿Bien? Y vamos a ver así la estructura básica del sistema a la luz de una perspectiva histórica. Por último, el video más importante, bien, no lo único importante, pero sino lo más importante desde el punto de vista teórico, que esto es una teoría del derecho, vamos a centrarnos en las fuentes del derecho, en todo lo que es el sistema de derecho angloamericano. Bien, fuente del derecho donde vamos a ligar inmediatamente con lo que han visto en la clase anterior con la profesora Paula Gasta. Bien, un pequeño repaso. Nosotros hasta ahora lo que habíamos visto era eh, entre la unidad 2 y la unidad 3, la normatividad en general. Ven que la normatividad se plasma en normas, que esas normas pueden ser jurídicas de determinadas condiciones y de acuerdo a ciertas perspectivas. Y a través de esas normas jurídicas construíamos conceptos que desde un punto de vista teórico y desde un punto de vista del vocabulario nosotros nos permitía analizar el fenómeno jurídico de alguna forma. ¿Bien? A partir de la norma jurídica, esa que establece obligaciones y que está respaldada en última instancia por una actividad del Estado, nosotros podíamos construir y encontrar conceptos como persona humana o persona jurídica, podíamos ver conceptos de responsables, sujetos, transgresión, sanciones. Bien, a través de eso nosotros teníamos como elementos como para analizar. Ahora, también habíamos visto en otra clase que esas normas están dispuestas de alguna forma por cada uno de los sistemas jurídicos en lo que se llama el ordenamiento jurídico o directamente sistema jurídico, que es la forma en que están relacionadas unas normas con otras normas y que esas relaciones pueden ser de distintos tipos, pueden ser materiales, pueden ser formales, una que se deriva de otra, ¿bien? Dando la validez de determinada norma. ¿Bien? Y veamos los requisitos para que en términos llanos podamos decir que la norma X es parte del derecho de tal país. ¿Bien? Nosotros así podíamos reconocer los conceptos de validez, este concepto de que una norma se relaciona con otra de determinada forma, y el concepto de vigencia, que básicamente necesitábamos nosotros para saber si qué tipo de norma funciona en determinada sociedad en un momento particular. Bien. Y por último, lo que han visto en la última clase es el concepto de fuentes del derecho, en tanto hechos que son capaces de crear esas normas. ¿Bien? Un grupo de legisladores, senadores, diputados se reúnen en determinado lugar, real o virtualmente, como ahora, y a través de esa actividad termina sancionándose y creándose una nueva norma que se incorpora al elemento jurídico. ¿Bien? La legislación, la ley como fuente del derecho. O un grupo de tribunales, o determinados tribunales de algún estado en particular, que son capaces de crear, eh, a partir de la solución de casos, crear normas que deben regir eh, en los distintos, en los casos que se vayan presentando de manera similar. ¿Bien? O la costumbre de la sociedad en un determinado lugar particular que van creando una obligatoriedad de la norma que se va generando. ¿Bien? Ahí tenemos como las 3 grandes fuentes del derecho: la legislación, la jurisprudencia y la costumbre. Ahora vamos a bajar todo esto y vamos a tratar de ver todos estos conceptos, cómo funcionan determinados sistemas jurídicos particulares. En este caso vamos a ver el sistema del común.
Pero para esto estaría bueno empezar con un par de preguntas para que nos podamos ubicar en la cuestión. Una clase presencial, que es lo que normalmente uno suele hacer, lo que primero hacemos es preguntarle cuáles son, según tu criterio, la principal fuente del derecho argentino. Casi siempre la respuesta va a ser unánime y la verdad que no hay mayores discusiones al respecto de que en el derecho argentino la legislación como fuente del derecho es la que predomina. Bien, nosotros relacionamos muchas veces derecho con la ley, vemos qué es lo que hace el Parlamento, o sea, nuestro Congreso, la legislatura de Tucumán, estamos muy atentos a cuáles son las leyes, y básicamente los jueces, abogados y demás tratamos de aplicar esas leyes. Nuestros códigos civil y comercial, penal, etcétera, nuestras legislaciones laborales. ¿Ven? Así que nosotros tratamos en todo momento de ver cuál es la ley vigente para solucionar determinados problemas jurídicos. ¿Ven? Casi siempre la respuesta va a ser la misma. Y en ese proceso, si le pregunto cuáles son los principales actores de nuestro derecho, seguramente van a salir los legisladores. ¿Por qué? Porque los legisladores son, en definitiva, los que crean las leyes y los otros actores, por así decirlo, entre comillas, que van a ser los abogados y jueces que van a interpretar y aplicar esas leyes. Ahora, podemos preguntarnos esto desde otra perspectiva y en otros sistemas jurídicos. Y para entrar en el tema que nos convoca, si nosotros hacemos esas mismas preguntas con respecto a un sistema jurídico distinto, nosotros podemos preguntar, por ejemplo, cuál es la principal fuente del derecho inglés. La respuesta va a ser un poco distinta a esta primera pregunta. ¿Por qué un poco distinta? Porque ellos van a decir, sí, la ley, la legislación es una fuente muy importante, pero no es la principal y no es la única, que convive con otra fuente que es muy importante, que es la actividad de los tribunales. La actividad de los tribunales y la jurisprudencia como fuente. Entonces lo más probable es que en el ámbito del common law, específicamente en Inglaterra, nos digan, que es el caso de ejemplo, nos digan que las principales fuentes son la jurisprudencia y la legislación que conviven de una forma, que es lo que vamos a ver en estas clases. La segunda respuesta también va a cambiar. ¿Cuáles son los principales actores de ese sistema jurídico? Lo más probable es que nos digan, bueno, sí, también los parlamentarios, los miembros del Congreso son actores principales, pero aquí se le presta muchísima atención que hacen los tribunales de justicia, porque lo que hacen los tribunales de justicia es obligatorio no solamente para el caso concreto, sino para los casos posteriores. ¿Bien? Creo que se entiende hasta aquí. Ahora, estas dos formas de responder distintos, es decir, en lo que respecta al derecho argentino y en lo que respecta al derecho inglés, tiene que ver con el sistema jurídico en el que nosotros estemos inmersos. El common law es el sistema que nace en Inglaterra, ¿bien? Y que se extiende a todo el ámbito de lo que ha sido en algún momento el imperio inglés. Y fíjense qué países importantes están abarcados: Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, buena parte de Asia y buena parte de África, ¿bien? Incluyendo países muy populosos, India, Pakistán, en Sudáfrica, aparte de importantes en el concierto internacional, ven que han adoptado o una forma pura o una forma mixta de este sistema inglés. Por eso también esto es importante que nosotros veamos que no estamos hablando del common law solamente como derecho inglés y norteamericano, sino de una buena parte del mundo y de países centrales. Y por el otro lado, la parte que no está pintada en el mapa, y especialmente presten la atención a lo que es Europa continental, y lo que es Latinoamérica, que es la parte que nos interesa, aparecen como dentro de otra gran familia del derecho. La familia del derecho no es del common law, sino que es la familia del derecho continental, romanista, civilista, del sistema francés, es decir, se le suele denominar de distintas formas. Bien, pero donde la principal diferencia que nos aparece con estos planteos es que en uno de los sistemas, el sistema del common law, la jurisprudencia adquiere una relevancia importante y en otros de los sistemas el centro de la fuente del derecho esencial en estos sistemas jurídicos va a ser la legislación como es de nuestro país. ¿Bien? Ahora, aquí tenemos el primer concepto. El sistema jurídico, el common law, hablamos del common law como un sistema jurídico, es
el que comprende la actividad de los jueces, ¿bien? Y es todo aquel derecho no legislado, todo lo que no pasa, el derecho que no se crea en el Parlamento. Y aquí hay como dos respuestas históricas que se han ido dando. Tradicionalmente, esto en la teoría inglesa desde hasta hace un par de siglos, se piensa que la naturaleza del common law radicaba en las costumbres del pueblo inglés que de alguna forma se iba plasmando en lo que decían los tribunales. Los tribunales declaraban las costumbres. Esto es algo que cambió en la teoría jurídica desde hace algunos siglos. Bien, básicamente cuando nosotros actualmente, actualmente hablamos de common law, estamos hablando del derecho jurisprudencial, case law, el derecho de casos, del derecho que se va creando en los tribunales. Es muy importante esto, porque este es un error que incluso lo tienen muchos abogados y jueces. Cuando hablan de common law, hablan de derecho consuetudinario. No es tan así derecho consuetudinario en cuanto a las costumbres como fuente de derecho que nosotros habíamos visto en la clase anterior, sino estamos hablando de la costumbre de los tribunales, es decir, la forma en que los tribunales van generando derecho obligatorio para los casos que se vayan presentando sucesivamente. Esto es muy importante, es decir, el common law es esencialmente derecho jurisprudencial. Y vamos a ver cómo funciona específicamente de la teoría. Y aquí, sí, esto no es tan importante, pero sí me interesa remarcar que lo que existe aquí hay una cierta ambigüedad del término. Nosotros cuando hablamos del common law, en el primer sentido, es decir, cuando veamos el mapa, estamos hablando del common law como familia de sistemas jurídicos, como el sistema jurídico no continental romanista, para diferenciarlo del otro. Un punto de vista más específico, es decir, desde el punto de vista en el que ingleses y norteamericanos, por ejemplo, hablan de common law, hablan del derecho judicial. Es decir, el common law aplicable en este caso es este. Están hablando del derecho jurisprudencial. ¿Ven? Para diferenciarlo del derecho legislado de esos mismos países. Y por último, la que menos nos interesa, aunque después vamos a ver un poquito, el common law se diferencia de la equity. La equity es como es un sistema de derecho que ya lo vamos a profundizar un poquito, pero la verdad que no nos interesa demasiado. Depende de qué tipo de tribunales se origine. ¿Bien? En determinados tribunales se origina common law y en determinados tribunales se origina una equity. Ya vamos a profundizar. Ahora, muy importante, y esto capaz que no lo tienen tan así en el texto, pero sí me interesa que lo tengan en claro. Serían las principales diferencias, y van a ver que son correlativas. La principal diferencia, o la primera que aparece, es el origen histórico, lo que vamos a profundizar en la clase, en el próximo video. El common law aparece históricamente como la centralización judicial de la costumbre. ¿Bien? En cambio, el civil law, que es el derecho continental europeo, el civil law es como ellos nos dicen en nuestro sistema, por así decirlo. El civil law parte desde otro punto de vista. ¿Bien? Parte históricamente del momento que íbamos recibiendo un montón de información del derecho romano, y esos principios del derecho romano se han ido sistematizando de alguna forma, y esa sistematización abstracta de principios es lo que se terminó constituyendo en el derecho de cada uno de los países europeos. ¿Bien? Los principios del derecho romano se terminaron transformando en principios del derecho alemán, del derecho francés, del derecho italiano, etc. Por eso es muy importante ver esta diferencia. En Inglaterra, como vamos a ver a continuación, en la próxima clase, el derecho se ha ido centralizando en los tribunales de justicia, en cambio, en el resto de Europa, el derecho se ha ido centralizando en la actividad de tracción de ciertos principios jurídicos. Ya vamos a ver más adelante. Ahora, esto se relaciona inmediatamente con una forma en cual trabajar y resolver casos particulares que venían de los tribunales. Los tribunales lo que hacían, básicamente, sacaban la norma jurídica de resoluciones anteriores en casos similares. En cambio, en el resto de Europa va a ser distinto, porque esa construcción de sistemas abstractos crea normas generales abstractas, de las cuales nosotros inferimos o deducimos la norma aplicable al caso concreto. A su vez, esto tiene que ver con los actores que hablábamos recién, si en el common law predomina la centralización judicial de la costumbre, entonces predomina los jueces y abogados y sus actividades en los tribunales de justicia. El derecho se va creando a través de la actividad de los
jueces y abogados. En cambio, en un sistema abstracto como los del civil law, predominan lo que hacen los juristas y los legisladores. Los juristas son aquellos tratadistas, doctrinarios, y la doctrina como fuente del derecho también de alguna forma, que escriben grandes tratados eruditos sobre alguna rama del derecho público, privado, constitucional, civil, comercial, penal, lo que fuere, y eso se va plasmando en legislación y en esos sistemas abstractos. Entonces, lo que dicen los juristas y lo que hacen los legisladores adquiere centralidad aquí. Y en cuanto a fuente del derecho, que es algo que vamos a profundizar al final, la jurisprudencia, el case law, el derecho de casos, ¿bien? Termina siendo una fuente esencial. Es decir, fíjense cómo en la columna esta del common law se van formulando elementos que se van relacionando con nosotros. ¿Bien? Entonces, la jurisprudencia como fuente del derecho va a tener muchísima importancia. Al contrario de lo que va a pasar en el civil law, donde la legislación, que es la deducción de todos esos principios, va a tener una legislación como una principal fuente. Ahora, y esto vamos a ver hacia el final también, esto no es tajante, todo lo que nosotros estamos plasmando aquí en cada uno de estos puntos es muy relativo y es muy discutible, sobre todo en términos contemporáneos. Y está burdamente señalizado, pero nosotros vemos que a partir del crecimiento del comercio mundial y de los procesos que ustedes conocen bien, de globalización, de mundialización, como quieran llamarle, también nos toca el derecho. Bien, eso hace que estas diferencias se vayan limando, y a partir de un proceso que es paradójico, que se va dando paralelo en los dos sistemas, de que en el common law va adquiriendo cada vez mayor importancia el derecho legislado, ya vamos a ver en el último encuentro por qué, y en el civil law, en nuestro derecho, va adquiriendo mucha importancia la jurisprudencia como fuente del derecho. La jurisprudencia de nuestros tribunales constitucionales, de los tribunales internacionales. ¿Bien? Así que este cuadrito creo que es lo que ustedes se tendrían que grabar de clase. El civil law y el common law tienen diferencias, son diferencias muy marcadas en algunos puntos, pero que se van limando de alguna forma. Bien, todo esto vamos a profundizar más adelante. Ahora, antes de terminar este pequeño encuentro, lo que sí me interesa es que veamos y que reparen en la importancia de estudiar el common law. Esto no se trata de incorporar un dato de color, un dato erudito a su formación jurídica y su formación desde las ciencias sociales, sino hay circunstancias concretas que nos hacen a nosotros ver la importancia de incorporar el common law dentro de esta materia de teoría del derecho. Como veíamos recién, la internacionalización del derecho, que el derecho se vaya volviendo un poco más uniforme a nivel mundial. ¿Bien? Hay principios de derecho privado que se van incorporando a todos los países occidentales, no importa si son como lo civil law, ¿bien? Y que tienen un surgimiento en cualquiera de los sistemas. Los tribunales internacionales que ustedes conocen, el Corte Internacional de Justicia de La Haya, la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, los tribunales europeos de derechos humanos, eh, los tribunales arbitrales de órganos como el CIADI del Banco Mundial y demás, que nuestra realidad económica y política son muy importantes, todos se fundan en principios comunes, tanto del common law como del civil law, y muchas metodologías y técnicas originadas en el common law. ¿Bien? Es decir, para entender cómo funcionan todos estos organismos, tenemos que entender cómo funciona el common law, básicamente. Y desde el punto de vista ya no internacional, sino en lo que nos importa, en nuestro derecho argentino, el derecho extranjero tiene mucha importancia. Cada vez nosotros nos fijamos más en el derecho extranjero. Bien, sobre todo en algunos elementos. Piensen ustedes que nosotros hemos adquirido una constitución con un sistema federal que le hemos adoptado directamente del modelo norteamericano. Es decir, nosotros constantemente estamos viendo qué dice la Corte Suprema de Estados Unidos, porque muchas de sus conclusiones en cuestiones penales influyen en nosotros. En nuestro derecho público influye por eso el derecho constitucional norteamericano, pero también el derecho privado, y,
por ejemplo, con formas contractuales que nacen en el derecho norteamericano, en el derecho inglés, que nosotros hemos adoptado en nuestro derecho, y procesos judiciales, como el juicio por jurado, el habeas corpus, em, temas adversariales de juicio y demás, que nosotros hemos adoptado directamente del sistema del common law. Y por último, que es lo que nos interesa más a nosotros, por lo menos los que hacemos teoría del derecho, si nosotros les preguntamos a ustedes cuáles son, según lo que ustedes conocen, las universidades más prestigiosas del mundo, siempre van a salir universidades inglesas y norteamericanas. Harvard, Yale, Cambridge, Oxford, etc. Bien, la investigación jurídica se hace en esos países también. No es la excepción. Gran parte de nuestros teóricos del derecho son formados allá y nosotros, si queremos estar actualizados, y esto más allá de alguna cuestión de ciertos nacionalismos que nos puedan surgir y demás, pero a decir verdad, los fondos de investigación están en esos países, así que uno investiga en esos países, lee lo que se escribe en teoría del derecho en esos países y demás. Por eso el derecho no, como cualquier otra ciencia social, no puede verse aislado. Si ustedes van a ser abogados, para los que estudian la carrera de derecho, los de derecho de aquí, muy importante entender cómo funciona este sistema. Y para los que estudien las otras ciencias sociales, las ciencias económicas, para las ciencias internacionales, etcétera, para entender cómo funcionan estos juegos de poder, importa entender cómo funciona el sistema jurídico y cómo al ser un sistema jurídico de esos países centrales, países con una vocación hegemónica y demás, es muy importante que ustedes los comprendan. Bien, analicemos esta primera parte. Y en los próximos dos videos lo que vamos a centralizarnos en algunas cuestiones ya más operativas e históricas de cómo ha ido funcionando y cómo va funcionando y cómo funciona actualmente el sistema del common law. ¿Bien?